Eh, Directamente mi ponencia, en este caso, es sobre el fin justifica los medios, Aristóteles, Confucio y la ética del uso de la inteligencia artificial en la seguridad global. Entonces, creo que lo más importante es primero hacer como una pequeña contextualización sobre la inteligencia artificial en la seguridad global. Es decir, entendemos que la IA ha transformado profundamente todo lo que tiene que ver con la seguridad global, permitiendo desarrollos avanzados, tanto en la vigilancia como por lo menos en la creación de armas autónomas. Es decir, tenemos temas como los sistemas de reconocimiento facial, tenemos los drones autónomos que en muchas ocasiones son los que supervisan en las fronteras, pero también en muchas ocasiones son los dispositivos de guerra, es decir, en muchas ocasiones también son dispositivos que se usan como armas sin un control específico, es decir, no hay nadie detrás, sino que es simplemente pues, estos patrones que se terminan matando a personas, cosas por el estilo. Y estos son los ejemplos más visibles de cómo la tecnología termina redefiniendo la vigilancia y también las operaciones de defensa. Esto es sumamente importante porque, es decir, estos avances traen una gran eficiencia y precisión, pero al mismo tiempo plantean serios dilemas éticos, porque primero se están difuminando los límites entre el control estatal legítimo y la intrusión en los derechos individuales, además de que, por ejemplo, se termina abriendo la puerta a posibles abusos de poder y un uso desproporcionado de la fuerza. Esto tiene, por lo menos en inicio, unos desafíos éticos como, por ejemplo, erosión de la privacidad de las personas, la posibilidad de la deshumanización y la probabilidad de que las decisiones automatizadas lleven a acciones desproporcionadas o que terminen siendo injustas, lo que termina siendo uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Así es que tenemos un debate filosófico donde tenemos por lo menos la frase de el fin justifica los medios, que ha sido debatida por muchos filósofos y teóricos éticos durante siglos. Y hoy, con la introducción de la IA en el ámbito de la seguridad, esta discusión se torna más relevante que nunca. ¿Por qué en este caso, y como les dije en el inicio con el título, por qué en este caso se elige a Aristóteles y a Confucio? Básicamente porque ambos filósofos ofrecen visiones éticas que son centradas directamente en el comportamiento humano ideal, pero también en la regulación de los impulsos individuales y colectivos. Aristóteles, por un lado, plantea un marco de virtudes y el concepto, en este caso, del bien común, mientras que del otro lado, Confucio subraya la importancia de un liderazgo que termina siendo moral, además del tema de la armonía social. Estas perspectivas que pueden ser diferentes, estas perspectivas éticas, proporcionan criterios que pueden ser útiles para limitar y guiar el uso de la inteligencia artificial en la seguridad global. Ahora, específicamente es importante usar filósofos, en este caso marcos éticos, que sean distintos o que sean, en este caso, complementarios, básicamente por el tema de cómo se configura el mundo actualmente. Es decir, ya no estamos en esa unipolaridad de Estados Unidos como dominante. Si no estamos en esa unipolaridad, pues tenemos que ver un reto de cómo podemos interactuar con otras personas. Lo que nosotros entendemos como algo ético en Occidente no es lo mismo que entienden como algo ético en China. Si China, entendiéndolo actualmente, es uno de los hegemones que puede a largo plazo establecerse y estar en una multipolaridad, pues tenemos que entender cuál es la perspectiva de ellos. Y en este paso, si lo tenemos en conjunto, es mucho más fácil de que nosotros podamos tener una ética global, una ética que termine aplicando para todas las personas, y no necesariamente en todo ámbito, sino directamente lo que estamos hablando de las regulaciones que existen para la IA. Así, el objetivo que tuve en esta investigación fue utilizar estas nociones éticas de ambos autores, Aristóteles y Confucio, para explorar una guía ética que regule el desarrollo y el uso de las tecnologías de la IA en la seguridad global. Esto, bueno, empezando un poco con lo que dicen cada uno de los autores para entender más o menos eso, Aristóteles, por ejemplo, se centra en la virtud, como hemos dicho antes. La ética no se enfoca en reglas específicas que nosotros tengamos que seguir, como reglas universales. No es lo que el planteamiento kantiano, es decir, no es el planteamiento, en este caso tampoco cristiano, de tenemos una serie de reglas que para nosotros ser buenos tenemos que seguir, sino se centra en la formación de un carácter que en este caso es virtuoso. Yo tengo que ser una buena persona, entre comillas, por decirlo de alguna forma, que permita, este carácter permite a las personas tomar decisiones éticas en cada situación.
Si yo soy ese tipo de persona, pues siempre voy a actuar de manera correcta. La virtud que estamos hablando se practica básicamente practicando estos hábitos que nos llevan a un punto medio. Nunca vamos a estar en los extremos. Yo soy ético en la medida en que yo tomo decisiones éticas, como una persona es justa en la medida que toma decisiones que son justas. Esto es la forma en que se practica la ética básicamente de Aristóteles. Y pues como digo, entre dos extremos, el vicio por exceso o el vicio por defecto, tenemos que estar en una mitad. Ahora, dentro de su perspectiva, tenemos el papel de la prudencia específicamente. La prudencia es una de las virtudes clave para tomar decisiones que son acertadas o que son a largo plazo justas en contextos específicos. Básicamente porque Aristóteles sostiene que la prudencia guía a las personas a evaluar cuidadosamente cada situación para lograr ese equilibrio ético que estábamos mencionando. En lugar de actuar de forma automática o de forma extremista. En el contexto específico de la IA, eso implica que el desarrollo y el uso de esta tecnología en seguridad específicamente, debe ser cuidadoso y equilibrado, es decir, evitando los excesos que normalmente hemos tenido en seguridad o en el uso de armas autónomas. Si nosotros tenemos en cuenta que sin la IA, por ejemplo, tenemos problemas en violencia, por lo menos el uso de armas, que las personas constantemente están luchando unas contra otras, que están vigilando unas contra otras, que existe una vigilancia extrema, que existe discriminación y cosas por el estilo, pues eso se va a terminar replicando en la IA si no tenemos este cuidado. Y eso nos lleva a otro concepto que es importante, que es el arete, según Aristóteles, que la virtud es un hábito o una disposición que permite a las personas actuar en armonía con su naturaleza racional. Es decir, para Aristóteles los seres humanos alcanzan la excelencia, que en este caso sería lo de arete, mediante la práctica repetida, que es lo que decía antes, sobre acciones éticas. Esto es importante para que nosotros podamos tener un bien común, es decir, un bien en donde todas las personas a largo plazo puedan estar en las mismas condiciones o que estén bien. Aristóteles, por ejemplo, considera este bien común como el objetivo máximo o el objetivo último de la política y por lo tanto de la ética. A diferencia del bien individual, el bien común abarca los intereses de toda la sociedad en su conjunto, promoviendo el bienestar de todos y la justicia dentro de la comunidad. Si nosotros aplicamos esto en la IA, en el desarrollo en seguridad, este debe servir al bien común, básicamente porque no debe estar solo supeditado a los intereses particulares o de privados. Porque lo que normalmente pasa es que las empresas que terminan desarrollando esto generan una serie de problemáticas como la vigilancia masiva, que muchas veces se justifica en pos de proteger a la sociedad. Pero si tenemos en cuenta eso, debe estar regulada para evitar daños en el tejido social. Eso sería como lo principal en este punto, y que nosotros debemos tener una responsabilidad ética, pero no solamente nosotros como ciudadanos, sino también en este caso los líderes, porque Aristóteles señala que los gobernantes también tienen una responsabilidad especial en promover el bien común y en actuar con la prudencia que estábamos hablando. Es decir, que en el contexto de la IA se debe promover este bien común, que puede traducirse en regulaciones que limiten el uso excesivo de armas autónomas o vigilen el uso de la IA en la vigilancia para proteger los derechos ciudadanos. Eso por un lado es el marco, vamos a decir, teórico de Aristóteles. Del otro lado tenemos el de Confucio. Esto es algo que algunos términos pueden sonar raros en el contexto occidental, pero que eso tiene en cuenta cómo funciona la cultura china, que podemos discutir a largo plazo, pero que en tan poco tiempo va a ser un poco complicado. Una de las cosas centrales es la virtud moral, es decir, el concepto de básicamente de sería como la traducción a grandes rasgos. Para Confucio, el verdadero liderazgo se basa en esa virtud moral, y no en la fuerza o en el poder coercitivo que pueden tener. Es decir, un líder debe ser ejemplar y actuar con benevolencia y justicia, lo que inspire a las otras personas a seguir su ejemplo en el camino ético. Es decir, yo no puedo imponer a las personas que actúen de forma ética, sino lo que yo tengo que hacer es dar el ejemplo. Y eso básicamente se puede unir con uno de los otros conceptos de Confucio, que es el Ren, que básicamente es la benevolencia o la humanidad como principio rector.
porque ese es uno de los valores centrales en la ética confuciana y se manifiesta en el respeto que yo tengo por las otras personas y en la compasión que yo puedo tener con las otras personas. Es decir, para él, las relaciones humanas deben regirse por este respeto y por esta empatía, comenzando desde la familia y extendiéndose hacia toda la sociedad. El centro de la cultura china en este caso termina siendo la familia, no el individuo como lo puede ser en este caso en Occidente. Directamente en la IA, en este contexto, el Ren sugiere que la tecnología debería utilizarse con otros fines, por lo menos de usarlo de una manera que respete y protege esta dignidad humana. Es decir, las aplicaciones de vigilancia deberían diseñarse exclusivamente para proteger esta dignidad humana y evitar que se termine deshumanizando a las personas. Y en el caso de las armas autónomas, pues tener de forma cuidadosa las implicaciones que puede tener para la vida. Es decir, entender que son cosas que pueden terminar matando a personas y que es uno de los problemas más grandes que tenemos, por lo menos en relaciones internacionales. Porque muchas veces nosotros vemos como Segunda Guerra Mundial y entendemos cuáles son sus cosas, su componente teórico, pero muchas veces no dimensionamos que en ese contexto estaban personas que murieron y que tuvieron muchos conflictos. Y esto es una de las cosas que debemos tener en cuenta, por lo menos acá. Finalmente tenemos el concepto de G, en este caso, que es una armonía social. Y esta armonía es el objetivo central que tienen las relaciones sociales y políticas, porque para Confucio, en este caso, es importante una sociedad próspera en la que cada uno de sus miembros vivan en un equilibrio respetuoso y pacífico. Y esto solo se logra a través de la cooperación y el respeto mutuo, y nunca por la imposición de normas estrictas. Todo esto en conjunto con la educación, con el liderazgo que puede llevar a las personas, lleva a que esto sea importante para tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo los terminamos comparando? Básicamente desde dos puntos. Es decir, para Aristóteles en principio, como hemos dicho, la virtud es un hábito que permite actuar correctamente en diferentes situaciones y su enfoque, como hemos dicho, se centra en el desarrollo del carácter individual. Y en Confucio tenemos esta donde la ética del individuo se refleja en la conducta que yo termino replicando de la otra persona, además del tejido social que me termina llevando a que yo actúe de buena manera. Entonces, mientras Aristóteles termina enfatizando el desarrollo personal como camino a la virtud, Confucio pone el acento en las relaciones sociales y en la ética del comportamiento hacia los demás. Es decir, no es porque yo me tenga que comportar bien porque yo soy buena persona a largo plazo, sino porque también es necesario para que la sociedad funcione que nos comportemos de esa manera. En ese contexto, el uso de la IA es necesario, o sería necesario controlarlo para fortalecer las relaciones sociales y la armonía. Aquí hacemos un balance entre el bien común, es decir, el que nosotros sigamos el interés de toda la comunidad, y la armonía social, básicamente, que es el objetivo último que decía Confucio. Ambos buscan un bienestar social a largo plazo, es decir, Aristóteles busca ese bien común desde la perspectiva política y de justicia, mientras Confucio lo busca desde la cohesión social, pero lo más importante es que las políticas que se tomarían de uno u otro lado pues son diferentes, porque Aristóteles apoyaría políticas que beneficien a toda la sociedad, mientras Confucio sugeriría que el uso que se da a la IA termine evitando divisiones o tensiones, buscando una estabilidad y una confianza mutua. Eso sería básicamente la primera parte. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver eso aplicado a la materialidad? Y aquí es donde vienen básicamente los estudios de caso que se hicieron sobre este tema. Primero tenemos un problema y vamos a ver el ejemplo de los sistemas de vigilancia con reconocimiento facial, que bueno, yo les había mencionado en mi anterior ponencia, pero en este caso son el de Xinjiang, China, y el de Londres, básicamente en Inglaterra. Los dispositivos de reconocimiento facial básicamente son sistemas que pueden utilizarse para identificar y rastrear a personas en espacios públicos, con aplicaciones pues, en seguridad pública, en control de delitos, también en control de enfermedades, etc. Los desafíos éticos básicamente es la invasión a la privacidad, así como la discriminación y el riesgo de ser utilizados para represión. En China específicamente se utilizan para supervisar a personas que están en contra del gobierno, que son una etnia minoritaria, que son los uigures. Y básicamente se les hace un control de vigilancia por reconocimiento facial y de vigilancia por reconocimiento emocional.
Y esto es una grave afrenta frente, en este caso, a los derechos que estas personas tienen, los derechos básicos como derechos humanos. Y en Reino Unido, básicamente lo que pasa es que se termina buscando a las personas, pero se termina buscando dependiendo de su color de piel, porque la programación que tienen estas cámaras se hizo con hombres blancos, lo que implica que es más fácil identificar con exactitud a un hombre blanco que una mujer blanca, y si vamos escalando, es alrededor del 95% de exactitud de una mujer blanca, de un hombre blanco, perdón, frente al 50% que implica el reconocimiento de una mujer afro. Esto nos lleva a distintos problemas. Y para ir cerrando, vamos con el caso de, en este caso de las armas autónomas, y que también termina pasando lo mismo, por lo menos en el caso de Libia. Es decir, tenemos una gran cantidad de armas que en el conflicto civil libio se ha documentado el uso de drones autónomos de combate, como los drones STM Cargo-2, que emplean inteligencia artificial específicamente para localizar y atacar objetivos sin intervención humana. Es decir, básicamente van volando y van disparando donde está el objetivo. Pero si tenemos en cuenta lo que dije antes, por lo menos el reconocimiento facial, que no siempre es exacto, ¿cómo sabemos que el objetivo que estamos disparando termina siendo el correcto? En este evento registrado en el 2020 fue uno de los primeros casos donde se utilizó esto de forma directa en combate real. Y esto pues tiene distintas connotaciones que nosotros tendríamos que ver sobre la valoración humana. En última instancia, y con esto voy cerrando, ambos marcos éticos pueden complementarse en estos ejemplos, básicamente en que debemos tener una complementación entre ambos marcos, básicamente entendiendo la naturaleza y enfoque de cada marco. Es decir, si Aristóteles basa su ética en los principios universales de la virtud y el bien común, pues debe estar orientado a que las decisiones que tomemos con la IA sean justas. Y en Confucio, básicamente más contextual y relacional, es importante que esté centrada en el rol, en el liderazgo moral de los líderes en este caso, y de la cohesión entre la sociedad. Es decir, debemos buscar primero que las personas estén cohesionadas para evitar evitar inteligencias artificiales que sean sesgadas para un lado o para otro. Y esto se puede hacer de varias formas, es decir, construir un marco de virtud y armonía general, o por ejemplo una propuesta ética que sea adaptativa o flexible, es decir, dependiendo de dónde estemos, pues pueda ser utilizada. No podemos tener como un marco ético que sea netamente estricto, como reglas a seguir, como que fuese una ley básicamente, sino que la ética puede integrar estos ideales para que las personas busquen este florecimiento humano y busquemos la armonía social como una orientación práctica que permite la aplicación de estos valores a largo plazo. Esto nos lleva por lo menos a una transformación geopolítica, a una ética global en este contexto multipolar, y lo más importante es que nos evita la polarización, porque uno de los problemas centrales es que si nosotros tenemos en cuenta esta guerra Estados Unidos-China o esta guerra Occidente-Oriente, pues lo que estamos haciendo es quitándonos o viéndonos como el otro, alguien que es deshumanizado. Y aquí lo que buscamos es unir eso para evitar que veamos a las otras personas como un dato, y verlo como un terreno común que evite estos conflictos de poder. La conclusión básicamente es que nosotros tenemos que buscar la aplicación de estos marcos, pero básicamente que debemos entender que existe una complementariedad y que es importante buscar una ética global. Pero la ética global siempre va a ser muy complicada, es decir, nunca vamos a poder llegar a decir estos son los elementos éticos que valen para todos. No vamos a llegar a eso porque lo que pensamos nosotros es diferente a lo que piensan los chinos, diferente a lo que piensan los árabes, cosas por el estilo. Pero tenemos que intentar llegar a un terreno común base para que, por lo menos en el terreno de la IA, pues pueda llevar a regulaciones que sean específicas. Así como por lo menos en este caso, les dejo que lo más importante tendría siendo que debemos buscar un uso ético de la IA a largo plazo. Es decir, en un contexto donde la transformación geopolítica, el avance tecnológico está avanzando, esta investigación lo que estaba haciendo subraya la importancia de ese marco ético. Pero ese marco ético no es solamente algo teórico, sino que también tenemos que utilizarlo nosotros. Y esto parte desde cosas básicas, es decir, en el momento en que nosotros decimos, bueno, para que el gobierno no utilice de mala manera la IA, tiene que ser ética, tendríamos que utilizarlo nosotros, por lo menos en el caso de estudiantes, en no utilizar, pongamos la forma sencilla, en no utilizar ChatGPT para hacer deberes.
Entendiendo como esas bases, podemos ir construyendo cosas más amplias para decir, bueno, a largo plazo es algo posible que nosotros como personas reclamemos a los gobiernos que sean más éticos en ese campo. Y eso nos lleva a una regulación tecnológica que también fortalezca la cooperación y la paz global. Muchas gracias.